El año 1961 es una lloroneta. Es licenciada en Ciencias Políticas, doctora en Filosofía y traductora oficial. Ha escrito 16 libros, de los cuales hay algunos, y yo ya me he cogido dos porque me parecen interesantísimos. Es articulista de varios diarios en España. Hoy da esta conferencia y es un honor para nosotros. Muchas gracias. Buenas tardes, gracias por invitarme, gracias por estar aquí. Bueno, hoy es un día de recopilación de datos y recordar unas realidades que yo ayer que estaba escribiendo un artículo que hoy se ha publicado en público.es. Yo que estoy acostumbrada a este tipo de trabajos, investigación, conocer estas realidades de Afganistán, Pakistán, ya no de Dinamarca, donde el 53% de las mujeres danesas son maltratadas. Son las más maltratadas de Europa. Pues, sí, porque se revelan más. Es uno de los motivos, es porque se revelan más, porque son más conscientes de sus derechos, ¿no? Pero la otra parte es grave, que la otra parte los hombres no los tienen, que no tengan esta conciencia sobre los derechos de las mujeres danesas. Las comparadas a ellas y a ellos y las afganas, pakistaníes. Qué duro. Pues es estremecedor. Aquí he recopilado una serie de datos. ¿Qué se la cortina esto? Muy bien. 700 millones de mujeres de todo el mundo han sido violadas. Es brutal. Es increíble la cifra. Es estremecedor. 120 millones han sido niñas pequeñas. Niñas de entre 7, 8 años hasta 16. A estas llamamos niñas. 22 millones de mujeres de Estados Unidos. Ya no hablamos de Afganistán. O sea, hablamos de... Porque es muy importante destacar eso, que si en los países que presumen de ser países avanzados, progresistas, abanderados de la civilización de la humanidad, pasa esto, ya ni hablar de Bangladesh. O sea, quizás ahí esté mejor, no lo sabemos, ¿no? Pero más que nada desenmascarar de este progreso tan falso, que lo rascas un poquito y salen estos datos. En Oriente Medio, además de la violencia, la violación directa contra la mujer, hay una violencia legal también. Por ejemplo, la mayoría de las mujeres en Oriente Medio, en los países musulmanes en general, necesitan la autorización legal de hombre, incluso para salir de casa, para viajar, para estudiar, para casarse todas. Casi todas las mujeres en los países musulmanes, incluido Turquía, que presume de laico, necesitan el permiso, la autorización del tutor varón para casarse, aunque tengan 7.000 títulos universitarios y tengan 60 años de edad, porque son consideradas de por vida menores de edad, deficientes mentales. No lo dicen así, pero eso quiere decir, por eso necesitas un tutor, ¿no? Para ser discapacitada. 133 millones de niñas, mujeres, han sido mutiladas sus genitales. Por ejemplo, en un país como Egipto, el país más importante del mundo árabe, el 98% de las mujeres han sido mutiladas. No sé por qué ponen 2%, no, quizás se refieren a las cristianas, pero no, las coptas también, porque no es una práctica islámica, es una práctica africana. O sea, las judías y las demás mujeres también son sometidas a esta barbarie. 41 millones de niñas no tienen acceso a la educación primaria. Por lo tanto, estas mujeres, estas niñas, una vez que estas mujeres son las víctimas más vulnerables de la violencia de todo tipo, porque no saben leer sus derechos, y a mí que decir, luchar por sus derechos. 60 millones que sí que pueden ir al colegio son violadas en el camino del colegio. O sea, es brutal. Por ejemplo, en un país como Irak, donde el año 80, Saddam Hussein, el dictador, recibió un premio de UNICEF y de UNESCO por su campaña por la alfabetización de la población. Ahora, las madres, los padres iraquíes no dejan que muchas hijas suyas vayan al colegio porque el país está en caos absoluto y son secuestradas, violadas, y son vendidas en el negocio del sexo, del tráfico de mujeres, ¿no? 60 millones de niñas en los
Nepal, India, son niñas esposas. Esto no solo en los países como India, Nepal o los países musulmanes, incluso en México, la pobreza hace que los padres se desprendan de una boca y entreguen en matrimonio a la niña de 12 o 13 años. Luego tenemos aquello que ocurrió en Nicaragua, que no, la iglesia y el gobierno no permitían el aborto de una niña de 12 o 13 años. No sé si os acordáis, hace unos años, ¿no? O sea, alucinante la situación. O sea, es un problema mundial. Ahora, con la crisis económica, todas esas cifras han aumentado, se han disparado. Millones de niñas y mujeres intocables de la India, intocables quiere decir que no puedes tocarles, porque realizan los trabajos más sucios, como de los pozos y tal. Pero sí se les puede tocar para violarlas. O sea, estas mujeres son violadas por los hombres de las castas superiores, ahí son tocadas. Dices, oiga, ¿en qué quedamos, no? Pues sí, así funciona esta realidad. Estas serán unas estadísticas para ponerlos en contexto. Estas imágenes que veis son de Egipto. En Egipto, que fue el primer país, el segundo después de Túnez, que empezaron a rebelarse contra el dictador, pues las mujeres participaron masivamente porque en Egipto hay un movimiento feminista muy importante desde la época de Nasser. Desde los años 50, 60 existe este movimiento. Durante la época de Mubarak, claro que estaban en clandestinidad, salieron, llenaron la plaza de Tahrir, pero esto fue su destino. O sea, en la plaza a luz de día, tanto los militares como los grupos paramilitares, incluso los grupos islamistas, las violaban. No estamos hablando de unos casos excepciones de grupos bandidos, no, fue una cosa sistemática, organizada. ¿Por qué? Porque el objetivo es, porque los que organizan este tipo de atentados, complots, miran el conjunto. Dicen, mira, si vamos a quitar a la mitad de los manifestantes, que son las mujeres, por este medio, asustándoles, aterrorizándoles, la mitad de la plaza de Tahrir será vacía. Luego podremos ir más fácil, más cómodamente contra la otra mitad. Es un cálculo que funciona, ha funcionado. Con el terror sexual expulsaron a las mujeres de las calles por la libertad, por la democracia económica y política. Luego todos estos señores ya son hombres. Los que están, este señor que es un clérigo, que les dirige, pues ya solo son hombres extremistas islámicos que ocuparon la plaza de Tahrir, luego llevaron a Mohammad Mursi al poder, un hermano musulmán, que de las primeras cosas que hizo empezó a quitar los derechos de la mujer y de las minorías religiosas, de las minorías étnicas, solo el Islam. Oiga, este país no se ha levantado porque no eran musulmanes, los egipcios son musulmanes la mayoría, lo que querían era pan, sobre todo pan. En Egipto ni siquiera querían libertades, porque si tú no tienes pan para repartir, para dar de comer a tus hijos, ya te importa poco que si los partidos políticos están libres, si hay sindicatos, si hay libertad de prensa. Primero hay que comer. Y en un país como Egipto, que lamentablemente, es lamentable la situación de Egipto, que presume de una gran civilización, que cerca de la mitad de la población sea analfabeta. El 80% de las mujeres son analfabetas en Egipto. Es un caso único, incluso es peor la situación de Egipto que Arabia Saudí. Ahí las mujeres en Arabia Saudí son la mayoría de los estudiantes universitarios. No, en Egipto es así. Es un país superpoblado, pero no tiene tampoco grandes recursos. No tiene petróleo, no tiene gas, poca gas tiene, y vivía del turismo, que ahora con el caos que hay en Egipto, esto también ha bajado, por lo tanto se ha reducido el poder adquisitivo de los egipcios y la pobreza ha aumentado. O sea, en Egipto hay que esperar ya no una rebelión por la democracia y tal, sino una rebelión de los hambrientos. Sí. La primavera árabe, que se llamó así, tuvo un destino triste. Yo en el primer artículo que escribí sobre estas primaveras ya puse requiem por las primaveras árabes, porque no tenían ninguna salida. No podían salir. O sea, tú puedes rebelarte, puedes ocupar, mira, en España, la gente de los sanitarios, el personal de la educación, las manifestaciones que hacen por las reformas, pero no llega prácticamente a ninguna parte. En caso de Egipto o Túnez, era porque los líderes de estos movimientos eran reaccionarios. ¿Cómo iban unos militares, unos islamistas, cómo iban a establecer justicia social, libertades? De ninguna manera iban a hacer esto.
estados no tienen la última ni la primera palabra. Ahí son las grandes potencias, los intereses mundiales que mandan sobre el pueblo las políticas del país. Y Egipto es uno de ellos. Un país que controla el canal de Suez, que es vecino de Israel, que es el principal país árabe del mundo, no van a permitir las potencias mundiales afines de sus intereses que haya un gobierno, por ejemplo, pero palestino, democrático, que defienda la lucha de la gente de Gaza, porque si no levantaría la barrera, lucharía contra Israel de alguna manera. Pues no, ahí tiene que haber un gobierno reaccionario justamente para que respete el tratado de Camp David, firmado hace tantos años entre Sadat y Begin, para que estos dos países mantuvieran la paz a cambio del poderío de Israel sobre la región. Por lo tanto, es muy importante ubicar de qué país de la primavera árabe estamos hablando. Túnez, que no tiene ni recursos económicos ni estratégicamente es importante, ya veis que ha desaparecido del mapa, incluso ahí permiten al pueblo que elija democráticamente un gobierno. No, así ha ocurrido en Egipto, en Libia, en Yemen, en Siria, porque son países de una importancia primordial a nivel mundial. Mirad, estas manipulaciones de intervenir, digamos, esas intervenciones secretas, indirectas, en dirigir, redirigir o desviar el movimiento de los pueblos, no puede ocurrir si antes manipular la opinión pública. De la misma manera que nos dijeron que iban a salvar a las mujeres afganas del burka, mandaron tropas, 500.000 de hombres fueron ahí a salvar a las mujeres afganas de los talibán, que no tenían ni tanque, ni tenían misiles, ni nada. No nos decían la verdad que estaba pasando en Afganistán, por qué querían derrocar a los talibanes y quedarse ahí. O sobre Irak ya salió algo de la verdad, ¿no? Que el motivo real del ataque a Irak era su petróleo, que tampoco es así. Era quitar un enemigo de Israel, porque Estados Unidos ya controlaba el petróleo de Saddam Hussein, de Irak, antes de su caída. Pero es importante ver que las imágenes que ponen en la televisión, los que salen en la prensa, en gran parte no tienen nada que ver con la realidad. Nada, prácticamente nada. Mirad, estas imágenes que veis aquí, la de izquierda arriba es Irán, ¿verdad? Es la imagen que tenemos de Irán, las mujeres que llevan el chador negro. El chador es una sábana que cubre el cuerpo de la mujer desde arriba hasta abajo. La imagen de abajo es una mujer con burka, pues es afgana. La otra es de Arabia Saudí. La de abajo, guerra, destrucción, dentro de una mujer llorando, puede ser Irán, pues es Irán. La otra foto, no sé si la conocéis esta foto. Esta foto ganó el premio World Press del mundo, ¿no? El premio de la mejor fotografía del mundo del año 2013, de Samuel Aranda, español. No me lo podía creer que dieran el premio de la mejor fotografía del mundo a esta foto. Bueno, la foto es preciosa. Me refiero a lo que hay detrás de esta foto. ¿Qué veis aquí? ¿Qué os transmite la imagen? Miedo. ¿Qué? Dolor. Que tiene una que era el hijo, pero tenía... Exacto. ¿No es la piedad de Miguel Ángel? Es piedad, ¿no? Claro, Samuel Aranda va a Yemen. Yemen hay unas revueltas. Yemen es un país importantísimo en la geopolítica, porque hay un estrecho que conecta un canal a otro, a un mar, al Golfo Pérsico, y es importantísimo en la geopolítica mundial. Yemen, el sur de Yemen era bajo el gobierno de los comunistas en los años 60. Entonces ahí hay una movida de la parte norte de Yemen que quieren reformas sociales, quieren sanidad gratuita como la gente del sur, la enseñanza gratuita, todo esto. Hay un levantamiento. Samuel Aranda va ahí a hacer fotos, está en la manifestación y entra de repente en la mezquita y ve esta imagen, ve que una mujer totalmente tapada, porque esto no es islámico. Las mujeres musulmanas no tienen por qué taparse la cara. Llevan unos guantes incluso de látex. Pero lo curioso es esto, que la mujer musulmana no puede abrazar a ningún hombre, ni mucho menos desnudo, ¿no? Pues resulta que sí, esta es una madre que está en una mezquita, ha estado ahí para ayudar a los heridos que venían de la manifestación. Y este chico resulta que es su hijo. Entonces ve esta imagen, hace la foto. Él no tiene la culpa, este fotógrafo. La foto es muy bonita. El problema es el comité
profesional que ha seleccionado esta foto como la mejor foto del año. Porque, a ver, Yemen, en las manifestaciones de Yemen, no estaban estas mujeres, la mayoría, tapadas, porque lo que quieren decirnos es que los que se manifiestan en los países árabes son musulmanes y quieren más islam incluso que las que llevan el velo, así quieren totalmente taparse. Esto es lo que quieren, eso se lo merecen, porque mira, se matan para esto. Eso no es verdad, absolutamente es mentira. En esta manifestación había fotos, pancartas de Che Guevara, porque claro, Yemen del Sur es el primer país socialista, comunista, que fue en los años 60, luego fue derrotado después de la caída de la Unión Soviética. Pero ahí queda esta evidencia, hay sindicatos obreros, partidos, mujeres partisanas sin velo. De repente saca esta foto para demostrar que, mira, las primaveras árabes son estas. Y esto era absolutamente mentira. Mira, para que veáis, este es el mundo islámico, lo que aquí se llama el mundo islámico. Estamos hablando de casi 54 países del mundo, 1.200 millones de personas, pero que estas personas realmente no tienen nada que ver unas con otras. El mapa verde pistacho es el mundo sunita, y aquí el verde fuerte son los chiitas, que son el 15-20% del mundo musulmán. Pero no les separa solo la religión, que si son chiitas o sunitas. Ahora nos dicen que, mirad, hay una guerra entre chiitas y sunitas. Eso es absolutamente mentira. No es verdad. El Estado Islámico, esos bárbaros, están matando a todo el mundo, incluso a sus propios compañeros. Pero no es una guerra de intereses por la economía en uno de los países, la tercera reserva de petróleo del mundo, para que nos entendamos. Y aquí, por ejemplo, estábamos hablando ahora que yo soy persa, no entiendo nada de árabe. Yo no hablo árabe. Ni comparto la religión, cultura, historia, prácticas, nada con un marroquí, ni con un saudí, ni con un pakistaní. Porque es un país diferente, tiene su historia, y así pasa Libia con Arabia Saudí con Afganistán, prácticamente ni les une la práctica del Islam, porque son países absolutamente distintos. Lo que pasa desde Occidente son el mundo musulmán, parece que todos además son árabes, y todos son muy practicantes del Islam. Pues eso no es así. Mira, este es el mundo musulmán, ¿no? Estamos hablando de... El mundo musulmán no existe, de la misma manera que no existe el mundo cristiano. ¿O qué tiene que ver Rusia cristiana con Holanda? ¿O con México? Por ejemplo, ¿no? Nada. Ni siquiera la práctica de la Semana Santa les une. No. Incluso en España, si vais al sur, a Andalucía, no tiene nada que ver la Semana Santa andaluza con la catalana. En Cataluña no existe. La gente coge sus maletas y se va de vacaciones. ¿No? Es verdad. O sea, y estamos hablando de un mismo país. ¿Cómo se puede simplificar de esta manera tan atrevida a tantos países del mundo, ¿no? Y luego juzgar. Mira, estamos hablando de sistemas políticos diferentes, desde sultanato hasta presidencias eternas, vitalicias como el caso de Assad, de Siria, pero lo común en los países musulmanes es que, salvo Turquía y alguno más, ningún mandatario ha sido elegido democráticamente. Por lo tanto, son dictaduras que no representan a los pueblos. Ninguno, prácticamente. Estamos hablando de países con diferentes grados de desarrollo. No es lo mismo Afganistán que Irán. No es lo mismo Irán que Turquía. O Turquía que Malasia. Estamos hablando de los mismos países. Los vínculos que tienen con sus tradiciones es más fuerte. Y ahí, como aquí en España, los lazos étnicos son lo primero. Luego es la religión. Por ejemplo, un kurdo, en Irak, primero es kurdo, diferenciándose con el árabe, y luego es sunita, chiita o isaí. O sea, la religión en este mapa político no es un factor ni primordial ni secundario siquiera. Lo primero en estos países ahora, en este momento, es la lucha por la supervivencia. Luego es la lucha por lo económico. El grado de religiosidad, obviamente, también es diferente. Por ejemplo, esta chica que es con vestido deportivo es Túnez, porque es un país musulmán. La otra señora, seguramente no sabéis de dónde es, la segunda, es de Pakistán. O sea, en Pakistán, que es una república islámica, de donde la mayoría de los militares son talibanes, o sea, son de mentalidad talibán. Esta señora vive ahí. La señora que va en toples es de Indonesia, el principal país musulmán del mundo. Y no pasa nada, porque no es una teocracia, es un país musulmán, que viven
mismo número en Estados Unidos. Por lo tanto, hay que tener en cuenta todos esos factores que, factores que explicarán la reacción o el comportamiento de las mujeres y hombres en las primaveras árabes. Hay que tener en cuenta que el Islam no explica lo que está pasando ni lo que pasará. Para nada, en absoluto. ¿Sabéis de dónde son estas mujeres? Estas imágenes. ¿Os podéis imaginar? No. Es Afganistán. Los años 70. Las afganas no habían nacido con el burka. Los afganos iban con el turbante y tal, solo en las zonas rurales cada uno llevaba su vestido étnico, porque es de los países más multiétnicos del mundo, es como la India, más o menos, ¿no? Pues estas mujeres, aquellas de la Universidad de Kabul, en los años 70, hasta los años 80, 80 y mucho, 80 y hasta los 89, iban así prácticamente, porque tenían un gobierno luego democrático, progresista, socialista, antes de que los islamistas tomasen el poder. Este también es Afganistán. Aquellas niñas, chicas, con minifalda son mujeres afganas. Es increíble. ¿Cómo es posible un retroceso de tal magnitud en un país como Afganistán, que aquellos, por ejemplo, son mujeres deportistas de los años 80? Y aquí los hombres afganos, para que veáis que no son el prototipo afgano que nos enseña el hombre barbudo y tal. Lo curioso es esto, que cuando ahora mismo, en estos momentos, los drones, esos aviones no tripulados, bombardean Afganistán, porque lo siguen haciendo, dicen, es que hemos bombardeado una zona de Talibán. Porque ¿cómo les sabíais que era Talibán? Porque llevan un turbante y llevan barba, por favor. Es como tuareg, ¿no? Los tuaregs también se visten así por el desierto, es su vestimenta. No es que sean talibanes, ¿no? Pero así han matado. En Afganistán han muerto bajo los bombardeos cerca de 1 millón de personas. Por eso no salen los medios porque, a ver, tendríamos que dar explicaciones, no los gobiernos que estamos ahí. ¿Y estas imágenes sabéis de dónde son? Ese es un taller. Es Irán. Es Irán. Mira, la foto de arriba, que podrían ser mujeres españolas, es de 1935. La de arriba, la izquierda, son las mujeres del magisterio, del Instituto de Magisterio, del año 35. Irán fue el primer país del mundo que prohibió el velo. Las mujeres no podían salir a la calle con el velo puesto. Y ahora, bajo la pena de muerte, no pueden salir a la calle sin el velo puesto. O sea, ¿por qué los hombres? Claro, porque el gobierno de los hombres ha sido esto. Hoy te dice esto, mañana te dice otra cosa, porque el pueblo no participa en estas conquistas o estos avances de alguna manera. Aquellas son mujeres pilotas del avión en la época del Shah. Aquellas son mujeres futbolistas iraníes. Pero luego, después de la revolución que derrocamos al Shah, yo participé en aquella revolución. Ahora me arrepiento un pelín de haber derrocado al Shah, que era un criminal, era un Pinochet, pero estos no tienen nada que ver. Esto ya es un totalitarismo religioso que no solo es igual que Pinochet, sino que, o sea, a la represión política ha añadido la represión religiosa. O sea, antes podías, solo el Shah te detenía por si luchabas contra él. Ahora estos, además, te detienen por no llevar el velo, por el color de tu vestido. Si llevas rojo, detenido. Si llevas blanco, detenido o detenida. Porque no son colores musulmanes, o sea, ninguna persona decente lleva un color así, ni azul eléctrico, ¿no? Pues, no sé, son medios, fórmulas de controlar el pueblo. Aquí, esta chica, aquí la mujer es policía. En esta otra foto, la mujer que lleva el chador en Irán, estas mujeres son policías. Detiene a esa chavala porque el color de su pañuelo no es islámico, es más, es un poco feminista. Es peor esto, ¿no? Ahora la situación ha cambiado. Irán ha sido el primer país en el llamado mundo musulmán donde los islamistas tomaron el poder. Y hay que diferenciar entre musulmán, que es como cristiano, puede ser practicante o no, y islamismo, que son los grupos políticos que quieren llevar el Islam al poder.
y suelen ser de la ultraderecha. O sea, los grupos islamistas son ultraderecha religiosa, política. Por lo tanto, estos son grupos islamistas que han tomado. En Irán es la primera vez que toman el poder. Ni siquiera en la Edad Media estaba en el poder el chiismo, nunca. El chiismo siempre ha estado separado del poder, desde siempre, ¿no? Pero nosotros no sabíamos lo que era la lapidación. Cuando empezaron a incluirlo en la legislación iraní después de la llegada de Khomeini, lo primero que hicieron, 3-4 meses después de tomar el poder, lapidaron a una chica de 22 años acusada de adulterio. Bueno, a ver, nosotros en Irán somos muy adúlteras y muy adúlteros. Éramos, o somos, no sé, pero en la época del Shah, el adulterio no era un delito. Era una cuestión entre la pareja. ¿Has cometido adulterio? Nos divorciamos. Igual que la homosexualidad, no era delito en la época del Shah. No había ninguna ley que prohibiera o persiguiera a los homosexuales, entre otras cosas, ¿no? Pues ahora sí, empezaron a detener, ejecutar, lapidar. A ver, ¿de dónde viene la lapidación? Es que ni siquiera teníamos el término en persa. Tuvieron que trasladar el término de árabe, porque está en la Sharia, aunque no está en el Corán, pero la Sharia, que es el conjunto de normas que completan el Corán, la Sharia es una copia casi exacta del Antiguo Testamento. Casi exacta. Sí, podéis imaginar lo que significa. En el Antiguo Testamento dice que un padre puede llamar a los vecinos del barrio para que lapiden a su hija si le ha desobedecido. Esto está en el Antiguo Testamento. Pues ellos han aplicado todas estas normas, las han cogido de los judíos, porque los musulmanes árabes son hermanos de los judíos, son semitas, ¿no? Aplicar estas normas en un Irán liberal, muy abierto, en un Irán multiétnico, multireligioso, donde, por ejemplo, aún hoy, es una civilización de hace 4.000 años. En Irán, nosotros no sabemos cuándo es el nacimiento de Mahoma, no lo sabemos. Si le preguntan a cualquier iraní, ¿por qué? Porque nuestro calendario es solar, el calendario islámico es lunar. No sabemos, es como Semana Santa que cambia. Mi nombre es persa, los nombres persas han sido prohibidos por el régimen islámico. Ha querido arabizar Irán a través del Islam, ¿no? Es como si aquí tomaran el poder el clérigo y quiera resucitar todas las normas de la época de Jesús. Oiga, aquel señor nació en Oriente Medio. Tú no puedes trasladar sus vivencias, su forma de vestir, su cultura a España de hoy. Pues es lo que han hecho los islamistas en Irán. Por eso hay un choque tremendo entre la población y el gobierno, desde el primer momento. Por ejemplo, esta mujer, Irán es de los primeros países del mundo que ha tenido ministras en el gobierno. Esta señora que fue ejecutada por el régimen islámico nada más tomar el poder, los islamistas le ejecutaron, tenía 52 o 3 años, señora Parsa, fue ministra de Educación en el año 64. Cuando Francia, Holanda, Bélgica no tenían ninguna ministra en el poder. ¿Cómo es posible que hayan podido los islamistas hacer eso con un Irán con tanto avance, ¿no? Socialmente la gente estaba preparada para aceptar los hombres, para tener una ministra en el gobierno. Este es Irán. Estas fotos desnudas de mujeres, esas son imágenes de los pósters de las películas de la época del Shah, del cine. Es inimaginable ahora. Bueno, está prohibido por ley que el rostro de la mujer, incluso con el velo, cubra toda la pantalla. Provoca a los hombres, y eso es un pecado para ella, y no para él. Él no tiene ninguna responsabilidad sobre su sexualidad, según el Islam. Pues todo esto ha cambiado. Ahora es así, detienen a hombres, primero detuvieron a las mujeres por no llevar bien el velo islámico, porque nosotras no llevábamos el velo. O sea, nuestra generación, la generación de mi madre, por ejemplo, no lleva el velo, que está en el año 35, que el padre del Shah lo prohibió. Pero ahora impusieron el velo a las mujeres y luego fueron a por los hombres. Estos chicos son detenidos porque el corte del pelo que llevan no es islámico. Bueno, ahora la situación se ha relajado, después de 30 años de lucha de las mujeres y los hombres iraníes contra estas restricciones. Ahora el gobierno de Rouhani, que es un poco más liberal, basta, ya les deja en paz, porque sabe que si aprietan un poco, aquello se caerá, se derrumbará, porque ya basta con los recortes económicos, políticos y tal, para que encima detuvieras a este chaval
por llevar una camiseta de manga corta en un Teherán que la temperatura puede llegar a 45 grados. Eso lo han hecho durante 30 años. Estas son mujeres iraníes. A pesar de tantas restricciones que han hecho todo lo posible para devolver a las mujeres a los rincones de las cocinas, el 70% de los estudiantes universitarios son mujeres. En Irán ha ocurrido una cosa que en el mundo es sin precedente. Hay discriminación positiva para los hombres en la universidad. O sea, han prohibido que las mujeres superaran una cuota determinada en las carreras como medicina, porque la mayoría de los médicos iraníes son mujeres. Pues no, esto no puede ser porque un hombre, necesitamos más médicos hombres, aunque hayan sacado la nota de 5, que para poder tocar el cuerpo de un hombre enfermo. Una mujer no puede hacerlo. Esas cosas que ni siquiera existen en el Islam. Esto lo digo porque a veces doy seminarios para los técnicos de los ayuntamientos, porque por estos choques de que llevan a una mujer musulmana de urgencia y tal, y su marido no permite que un médico varón le escuche. Pues eso no existe en el Islam. Los médicos, por ejemplo, son los únicos hombres que, para los fanáticos, ¿no?, que tienen autorización, derecho divino de tocar y mirar el cuerpo desnudo de la mujer, por ejemplo. Pero estos extremistas de hoy en día incluso son más extremistas que el Islam original. Bueno, pasamos a esto, que en el año 2009 en Irán hubo una primavera que se llamó el Movimiento Verde por los Derechos Civiles. Contra el gobierno de Ahmadinejad la gente se rebeló, millones de personas ocuparon las calles y protestaron contra el gobierno, de todos los estratos sociales, ¿no? Estas mujeres, hasta había clérigos, mujeres ancianas, jóvenes y tal, para derrocar al régimen. Ocurrió. Esta es una plaza, no sé si habéis ido a Irán, si no, os invito a que vayáis a Irán. Irán es uno de los países más bellos del mundo, con más historia. Ahí podéis encontrar edificios de 6.000 años. Esta es la segunda plaza más grande del mundo después de Tiananmen, está en Isfahán. Pues esta plaza se llenó de la gente, musulmanes a su manera, que protestaban contra un gobierno integrista. Este es preludio de las primaveras árabes. O sea, en Irán, en el año 2009 ocurre esto, 2 años después empiezan a caer Mubarak y el resto. Después hubo una represión de tal magnitud, ahí por ejemplo las mujeres con el chador detienen a estas muchachas porque llevan el velo hasta aquí, es una manera de protestar, ¿no? La represión fue tal, sobre todo contra las mujeres que tuvieron una presencia impresionante en estas protestas. Hubo ejecuciones callejeras, las colgaban directamente de las grúas en las plazas públicas. Justamente esto se llama pedagogía del terror, para que el resto de las mujeres y los hombres no se atrevieran a leccionar al pueblo, ¿no? Y lo consiguieron. Estas son las duras represalias de la policía ante el silencio del mundo occidental libre y democrático. Ahmadinejad consiguió hacer esto. Sí, por una razón, porque, para que veáis, un país tan importante como Irán, estas son manifestaciones, eran protestas impresionantes después de tantos años de dictadura islámica. Fue increíble la masiva participación del propio régimen, no se lo creía. ¿Y qué ocurre? Estamos hablando de un Irán, esto ocurre luego en Egipto, en Libia, en Siria, que los pueblos no han decidido la trayectoria de sus protestas. En un país como Irán, que es la primera reserva del gas del mundo, la segunda reserva del petróleo del planeta, y está ubicado en una zona estratégica que controla el Golfo Pérsico, de donde salen 17 millones de barriles cada día, y es vecino cerca de China, de Rusia, de un país estratégico. ¿Cómo Obama o quien sea iba a permitir que el pueblo iraní decidiera qué hacer con el petróleo, con el gas y el resto? ¿Qué hizo Obama? Mandó una telegrama, porque estas manifestaciones ocurrieron durante las elecciones presidenciales, donde el pueblo acusó a Ahmadinejad de fraude electoral. Había conseguido 5 millones de votos, entonces lo multiplicó por 7 y se autoproclamó presidente de la República. Pues Obama lo que hizo, sabiendo que aquello era mentira, le mandó un telegrama y le felicitó su renovación en el puesto. Porque en aquel momento Obama no quería tensión en un país como Irán,
en el medio de la crisis económica mundial, occidental sobre todo, porque un cambio en Irán haría disparar el precio del petróleo. Todos los países petrolíferos, si hay un cambio, pues afecta directamente al precio del petróleo. Pues no quería. Entonces dice, mira, mejor de momento mantener la situación tal como está y ya luego ya veremos. Y es lo que han hecho, a costa de la vida, de la esperanza de millones de personas, y eso que podía cambiar todo Oriente Medio. Y ahora Oriente Medio ha cambiado, pero todos los países, prácticamente todos, están sumidos en una guerra que no ha hecho más que empezar. Estas son las represiones, ¿no? Aquí veis aquellas fotos, les han colgado a una mujer ejecutada con el chador, la han ejecutado para que su cuerpo no se viera, ¿no? Es brutal, fue tremenda. ¿Sí? Bien, llegamos a las primaveras árabes. El mismo método de pedagogía del terror se aplicó por parte de los islamistas y por parte de los militares, o sea, la élite que en Egipto ha tenido poder siempre, desde la época de Mubarak. Los hermanos musulmanes siempre habían sido consentidos. Los que estaban en las cárceles eran las fuerzas progresistas. De hecho, cuando ocurre la manifestación, las protestas espontáneas, no hay nadie que dirija, ninguna fuerza progresista que dirija estas protestas. Colocan encima de estos movimientos de protesta las fuerzas camufladas, como los islamistas que siempre prometen para los pobres un reparto de pan y tal. Pero su reparto de pan significa caridad. Eso de repartir un plato de comida, que hagáis cola y lleváis una bolsa de... Pero no es justicia social. No quieren justicia social porque forman parte de la élite del país. Lo han hecho siempre. Han sido movimientos seculares. Habéis visto que ni en Egipto ni en Túnez nadie levantó la bandera del Islam. Todo el mundo quería paz, democracia. En Túnez sobre todo fue impresionante la participación de las mujeres. ¿Y quién gana en Túnez? Obama lo que hace, protege. No sé si os acordáis, el primer discurso de Obama, después de presidente, de ser elegido como presidente, el primer discurso que hizo fue a Egipto. ¿Dónde fue? No a una universidad laica normal, fue a la Universidad Al-Azhar, que es la sede principal mundial de los hermanos musulmanes. Fue ahí y hizo un discurso y dijo, bueno, nosotros los americanos no vamos a luchar contra el Islam, somos amigos y tal. ¿Verdad? Nadie ha dicho que estabais luchando contra el Islam, estabais luchando contra los pueblos musulmanes por su petróleo. Dejar de utilizar estos pretextos que los cristianos y los musulmanes... Esto no es una guerra religiosa. Están utilizando el pretexto de como si fuera los musulmanes están matando y violando a las cristianas en Oriente Medio. No es verdad. Este grupo Estado Islámico viola a chiitas, sunitas, a la mujer y hombre que pide en su camino porque son delincuentes comunes, son mercenarios, no son islámicos, aún fuera, ¿no? O sea, no se trata de una lucha de los cristianos, entre cristianos y musulmanes, ni siquiera la batalla entre, por ejemplo, Irán y Israel es entre chiitas y judíos, no, es por los recursos naturales que hay en la zona. Y estos son dos países poderosos que ahora están batallando para apoderarse de Irak. Irak ya se ha quedado sin Estado. ¿Y quién se llevará el petróleo y el agua? Éufrates y Tigris de Irak. ¿Los iraníes o los israelíes? No hablemos de chiitas y judíos. Este es el pretexto. Pues aquí lo que hicieron, el pueblo demostró que lo que quería era paz. En Túnez, en Egipto. No querían más mezquitas. Ninguna revolución es religiosa. Cuando hablan de la revolución islámica de Irán, oigan, nosotros que hicimos la revolución no queríamos más mezquitas, ya teníamos bastante. Lo que pasa, teníamos mucho dinero de petróleo que se lo quedaba el Shah. Y en cambio llenaba el país de armas oxidadas de la Segunda Guerra Mundial que las compraba de Estados Unidos. Por eso. Este es Túnez. En caso de Túnez ahora veis que ha desaparecido de los medios de comunicación por eso, porque no tiene importancia. Primero llegó un gobierno islamista de los hermanos musulmanes con el dedo de Obama. Obama apoyaba. Obama pensaba que ante la versión integrista wahabita de Arabia Saudí, los hermanos musulmanes son más presentables. Es como Turquía. Por lo tanto, él, al contrario de los republicanos, empezó a optar a apoyar a los hermanos musulmanes. Oiga, no apoya a ninguno. Deje que el pueblo decida. El pueblo no elegiría a ninguno. Los pueblos quieren gobiernos laicos, sobre todo en los países nuestros que somos multiétnicos, multireligiosos.
El único gobierno que puede respetar los derechos de todos los ciudadanos es un gobierno laico, no islamista o judío o cristiano, no, laico. Entonces, bueno, Túnez ahora, el pueblo ahora ha votado, ha eliminado a los islamistas, ahora hay un gobierno socialdemócrata en Túnez. ¿Vale? Han puesto las mujeres sobre todo, viendo cómo había pasado en Irán con los islamistas, tanto las egipcias como las tunecinas decían, nosotros no queremos un Jomeini, otro Jomeini. Esto fue su lema principal, porque ya lo habían visto. Entonces, afortunadamente, estuvieron en la primera fila, las mujeres sobre todo de Túnez, y ahora hay un gobierno socialdemócrata. Lo primero que quería hacer el primer ministro islamista, que estuvo antes, quería legalizar otra vez la poligamia. Oiga, este pueblo no ha dado tanto a aquel señor que se mató, a aquel vendedor. ¿Sabéis? La revolución de Túnez empezó que un hombre vendedor se quemó vivo porque, claro, porque le iban a detener como estos manteros, ¿no? Oiga, no se han matado, no se han quitado la vida, ni han muerto porque quieren tener más mujeres. Es que el dinero que ganan ni da para ni siquiera mantener una mujer. Eso de poligamia es para una élite. Entonces ahora parece que ahora la situación de Túnez se ha calmado. Pero Túnez no tiene gran importancia estratégica. El caso es Egipto. Egipto, lo que ha ocurrido en Egipto ha sido abortar, prácticamente frustrar la revolución del pueblo. Han detenido ahora a los islamistas, a los hermanos musulmanes. ¿Sabéis quién lo ha hecho? Es alucinante. Parecen militares, ¿no? Ahora el gobierno es militar, pero este gobierno militar lo ha puesto a Arabia Saudí. O sea, ahora los militares van a aplicar el wahabismo, que es una lectura literal del Corán, que dice ojo por ojo, pero ojo por ojo, ojo de verdad por ojo. Y eso que incluso en la Torah, porque claro, ningún mandatario puede gobernar a un pueblo ciego, porque si aplican ojo por ojo, diente por diente, todo el mundo se queda sin dentadura y sin ojos. Entonces la propia Torah dice, en vez de quitarle el ojo, le pides una indemnización económica. ¿Es así? Pues vale. Pues no, wahabismo es ojo por ojo directamente. Entonces lo que han hecho, Arabia Saudí, que va contra Obama, porque chocan, los republicanos van con Arabia Saudí, para entendernos más o menos. Pues Arabia Saudí es uno de los pilares de la economía americana, porque es petrodólar, ¿no? Es el primer vendedor del petróleo del mundo, en dólares. Entonces los republicanos y los wahabitas de Arabia Saudí tienen unos lazos fuertes. Obama quiso debilitar eso, quiso demostrar que Estados Unidos es un país progresista, no tiene amigos tan cargos como Arabia Saudí, que decapita a las personas en las plazas públicas, que sus mujeres van así. Entonces se distanció, pero le castigaron de tal manera a los saudíes que ahora es la consecuencia que tiene ahora Obama, prácticamente se ha quedado en nada. Lo primero que hicieron un golpe de Estado contra la opción Obama en Egipto, que era Mohamed Morsi. Le derrocaron con un golpe de Estado militar financiado con 150.000 millones de dólares anuales pagados a los militares egipcios. Cheque blanco le dieron. Y ahora lo que ha pasado es Egipto prácticamente está en manos de Arabia Saudí. Lo mismo que Yemen, lo mismo que Libia. O sea, ahí, claro, no se puede esperar que las mujeres y los hombres de Arabia Saudí, de Egipto, tengan su primera árabe, tuviera resultado positivo. Es lo que ha ocurrido, ¿no? Es así importante. Egipto, lo más importante es que mantenga la paz con Israel, que dentro, si quiere lapidar a las mujeres, que lo haga o no la haga, lo que le dé la gana, pero el mandatario que esté en Egipto tiene que respetar el Tratado de Paz con Israel. Y el Tratado de Paz con Israel dice que Egipto no va a apoyar la causa palestina. De hecho, tanto Mohamed Morsi como los militares ahora han cerrado este puesto de Rafah, ¿no? No dejan ni siquiera durante el ataque israelí, ataque pasado, ¿no? A Gaza, dejaron que los heridos pasaran al otro lado. No les dejaron. Y eso que decían que los musulmanes eran hermanos. Pues de esto nada, los musulmanes de Egipto no permitían que los palestinos pasaran. Por lo tanto, eso es importantísimo. Luego también es muy importante que Egipto pasara el gas a Israel. Egipto tiene gas, poco gas, pero lo tiene, y lo pasa a Jordania y a Israel. Pues se lo vende a precio
por debajo del precio del mercado. Si lo vendiera al precio del mercado, podría repartir pan un poco mejor entre su población, pero no puede hacerlo, porque si no los israelíes se van a enfadar. Por lo tanto, forma parte de quieto, no tocar el precio de gas. Claro, tiene que ser además un contrapeso a Irán, porque Egipto, siendo el país más árabe, más importante del mundo, tiene que contrarrestar el peso de Irán, que es el país chiita más importante del mundo. Y sobre todo la importancia es controlar el canal de Suez, que es una de las vías de los canales más importantes, ruta comercial más importante como el canal de Panamá del mundo. Mira, hay un dato muy importante, curioso. El último viaje que hizo Mohammad Morsi, para que veáis hasta qué punto el pulso internacional afecta al movimiento del pueblo de un país como Egipto. El último viaje que hizo Mohammad Morsi fuera de su país y luego fue detenido, ¿sabéis a dónde fue? A China. Curioso, escribí en aquel momento un artículo, no me lo podía creer que luego iba a caer. Dije, ¿cómo es posible? Eso quiere decir que China puede cambiar de bando, ir con los países como Rusia, Brasil, que se llaman BRICS, una alianza de los países que están haciendo contrapeso a la OTAN o a la Unión Europea, al bloque occidental. Pues ¿cómo Estados Unidos va a permitir que Egipto cambie de bando, un país tan importante? Pues fue a China, firmó con los chinos un acuerdo por el que China iba digamos, explorar el territorio egipcio buscando petróleo y gas, y también a cambio, le mandaría a los egipcios cada año un mínimo de 20 millones de turistas para que vieran las pirámides. Esto sería, es como tener petróleo para Egipto. Claro, salvando, o sea, el hambre podría desaparecer ahí. 10 o 20 días después, Mohammad Morsi es derrocado. Así de sencillo. Entonces, ya China tuvo que romper aquel acuerdo y la situación es absolutamente de pobreza absoluta. No solo viven peor que antes. ¿Por qué? Porque ahora por el caos que hay en Egipto, por el miedo y terror, ya hay poco turismo. De las pocas fuentes de ingreso que tenían, esto también ha desaparecido. Por lo tanto, los próximos días hay que esperar días, meses, semanas, la rebelión de hambrientos en la plaza de Tahrir. Estos son algunos datos sobre las mujeres de Egipto, ¿no? Que el 80% prácticamente es analfabeta. No tienen acceso a agua potable, la mayoría, agua en general, no tienen acceso a salud. Hay algunos centros de caridad. La situación es mira, de Egipto vamos a Libia. En Libia también nos dijeron que había una primavera árabe, ¿no? Que el pueblo se había levantado contra un dictador y vamos a salvar al pueblo libio porque su dictador les está bombardeando, matando. Absolutamente era mentira. O sea, no es que él no fuera un dictador, pero a ver, no era peor que Arabia Saudí, ni mucho menos, ni mucho menos. En Libia es un estado, lo que hizo Gaddafi era desislamizar todas las leyes, el estado. O sea, era un estado semilaico, porque él presumía de ser libio, africano, no de ser musulmán. Ahí no hubo primavera árabe. Lo que fue era utilizar, la OTAN utilizó un contexto para justamente apoderarse de Libia. ¿Y por qué? Bueno, es muy extenso. Yo luego os pasaré la dirección de mi página web. Escribí cerca de 15 artículos sobre los motivos económico, político, militar, africano, todo esto de la causa de Libia, que es un país que ahora está absolutamente dividido. Ya Libia como estado ha desaparecido. El estado libio ya no existe en este momento. Es un estado fallido. Solo tenían 6 millones de habitantes. Es la primera reserva del petróleo de África. La educación, sanidad era gratuita y universal. El desempleo, 0. De hecho, 3 a 4 millones de africanos trabajaban en Libia, en la industria petrolífera y otras industrias. Tenían la mayor PIB de toda África. Había pobres, el 5%. La esperanza de vida, 78 años. En África, estamos hablando, comparar con Mali, con Marruecos incluso, ¿no? Vale, 78 años es elevadísima para un país africano. Tasa de fecundidad, 2,7. O sea, esto demuestra también el progreso de las mujeres. Pues tenían 2 o 3 hijos por mujer.
Sahel es el cinturón de África donde está la mayor reserva de uranio, oro, petróleo y gas de África, aparte de la importancia que tiene Libia. Pero en Libia hay un dato también que no aparece en los medios de comunicación, es que es la segunda reserva del agua dulce del planeta. La primera está en Siberia, la segunda está en el desierto de Libia, por debajo está el agua dulce. Y sabéis que estas aguas embotelladas, las principales multinacionales de estas son francesas. De ahí que Nicolas Sarkozy, presionado o pagado por las multinacionales de agua dulce, invadieron, en parte, hay muchos motivos, él capitaneó la invasión de la OTAN a Libia, en parte por las empresas de agua, también por Total, la empresa petrolífera. Los falsos motivos hablaron de que ahí había genocidio, que había matado. Vimos la foto de esta chica como que dijo que delante de las cámaras que la habían violado. Claro, es una dictadura férrea, y la policía seguramente viola, no hay duda que haga esto contra los opositores políticos. Pero cuando hay un pequeño levantamiento, pequeño porque no había tanto descontento, y Gaddafi actuó, pero no bombardeó a 60.000 personas matando como nos decían. Aquellas cifras que nunca vimos las imágenes. Luego Amnistía Internacional, que en aquel momento dijo sí que Gaddafi había hecho esto, 3 años después dice que no hemos encontrado ninguna prueba que demuestre que Gaddafi hiciera aquella matanza. Ahora lo dicen que Gaddafi ha muerto. Entonces lo que hicieron era una manipulación absolutamente de la opinión pública mundial para poder atacar a Libia. ¿Sí? Bueno, estas son algunas imágenes de Libia, ¿no? Las mujeres sin velo, los hombres, bueno, ahí, por ejemplo, para casarse, cuando se casaban, se les regalaba prácticamente un piso, porque lo que quería Gaddafi era tener mucha población, muchos libios, guapos y fuertes y ricos, para poder proclamarse como rey de África, que lo era en realidad, ¿no? Desislamizó todas las leyes, la libertad de mujeres para casarse, viajar, trabajar, pedir préstamos. Estas libertades no las tienen las mujeres de la mayoría de los países musulmanes del mundo. Todas las carreras universitarias podían estudiar, amplios derechos para pedir el divorcio. O sea, esto sin precedente desde los años 60 que él está en el poder. La edad mínima nupcial 20 años, cuando en la mayoría de los países musulmanes son 12 años la edad nupcial. Legalmente 18, pero ahí la edad legal son 20 años. Desde el año 60 tienen derecho al voto. Y tenían unas leyes contra el trata de las mujeres africanas a Europa. O sea, ahí tenían un control férreo sobre los traficantes de mujeres. Lo que pasa ahí, no se ve mucho, ahí hay una imagen de Hillary Clinton, lo podéis ver en YouTube, ella está haciendo una entrevista en directo con una televisión americana. De repente, la presentadora rompe la entrevista y dice, mira, nos han llegado las imágenes y la noticia de que Muammar al-Gaddafi ha sido detenido y asesinado. De repente, ella se levanta de la silla, empieza a mostrar júbilo y dice aquella frase romana. Dice, fuimos, vinimos y murió. ¿Así? ¿Eso qué significa? ¿Qué? 3 días antes ella estaba en Libia. ¿Qué tiene que ver su presencia en Libia con la muerte del jefe de un Estado? Aunque tú fueses un genocida, te tienen que detener, la ONU te tiene que detener, llevarte ante los tribunales y hay un juicio y responderás. ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué Estados Unidos manda a Hillary Clinton para decir a los islamistas, estos que le detuvieron a Gaddafi, le encontraron y tal, dónde está este señor? Porque ahí estaba controlado totalmente por los satélites y tal. La situación era esta. Durante 70 días, prácticamente, bombardearon todo el país. Aquello era la foto antes y después en este momento, ¿no? No dejaron nada en pie, ningún edificio. Hasta destruyeron hospitales, escuelas, depósitos de agua, todas esas cosas. No ha salido nada en los medios de comunicación. Porque el problema no era Gaddafi. El problema es un pueblo que tiene una educación, un nivel de vida, y este pueblo no va a permitir que se llevaran su petróleo 4 extranjeros. Estos producirán otro Gaddafi que defendiera sus derechos. Por lo tanto, condenar a pobreza
a la destrucción es una estrategia. Y lo que han hecho en Irak, Afganistán, Libia, ahora lo están haciendo en Siria, es la estrategia de la tierra quemada, se llama. Quemas la tierra, nadie, de aquí a generaciones estos pueblos no levantarán cabeza, ni hombres ni mujeres. Lo que decía que las mujeres han perdido muchos derechos, no es que hayan perdido solo los derechos, es que han perdido la vida. Decenas de miles de mujeres han sido asesinadas o por los islamistas o por los militares o bajo las bombas de la OTAN en Egipto, en Libia, en Siria, en Irak, en Afganistán, en Yemen, en Sudán, en Somalia. Y no aparece en ninguna parte. Luego están estos datos. Dejaré una copia de estos datos porque son datos muy interesantes, podéis tenerlos por si queréis. ¿No? Desde el punto de vista económico es muy importante. Por ejemplo, uno de los datos es que Libia no quería utilizar el euro ni el dólar, quería utilizar el dinar, que es el dinero africano, como moneda de cambio. Oiga, eso no lo puedes hacer tú. Esto quiere decir la muerte de dólar. La muerte de dólar es el final de Estados Unidos, porque Estados Unidos está basada en billetes sin valor además, porque no son billetes imprimidos. Pues claro, tanto ellos como Libia, como ahora Rusia y China, uno de los motivos de acoso a Rusia es justamente porque ya han acordado crear un banco BRICS. BRICS es Brasil, India, China, Rusia, Sudáfrica. Los 5 países han acordado crear un banco, no utilizar el dólar y así poder desvincularse de la economía norteamericana. Estados Unidos no va a permitir esto. Esto sería una crisis brutal económicamente, no solo para Estados Unidos, sino para todas aquellas economías que tienen vínculo con el dólar. Esta lucha en Oriente Medio es por el dólar, no es por el Estado Islámico ni para nada de esto. En caso de Libia fue el país que sí empezó a negarse, rechazó prácticamente los recortes que imponía el Fondo Monetario Internacional. Esto, luego, después de derrocar a Gaddafi, que es terrible su muerte, le violaron, le destrozaron, o sea, fue brutal. Y además, lo curioso es esto, que hay siempre una cámara y luego hay unos medios de comunicación que ponen estas imágenes. Eso tiene un objetivo claro, se llama difundir el miedo. De hecho, Hillary Clinton le dijo a Bashar al-Assad que se portase bien si no le pasará lo mismo que le pasó a Saddam Hussein y a Gaddafi. Y hemos visto lo que le ha pasado a ambos dos. Por lo tanto, era aleccionar a aquellos, ¿no? Lo que hicieron fue lo siguiente: reclutaron a grupos islamistas que les llamaron el Ejército de Liberación Libia, que son afganos, chechenos, palestinos, esos islamistas mercenarios más bien, ¿no? Que van de una guerra a otra. Les llevaron a Libia al poder. Lo que pasa, los islamistas, esos grupos, son fantásticos para destruir, pero no para construir. No tienen ninguna idea de cómo levantar un Estado, cómo crear ministerios, qué hacer con la economía y tal. ¿Qué han hecho? Han tomado el poder en Libia, prácticamente han desaparecido el poder central. Ahora son tribus que mandan. ¿Y esto qué causa? Que si antes salía, por ejemplo, 3 millones de barriles de petróleo de Libia en la época de Gaddafi, llegaba a Occidente, ahora sale 200.000, hay días que ninguno, porque no funciona, no saben cómo manejar estas industrias. Por lo tanto, Libia ha desaparecido. Como tal, ya no existe como el Estado más poderoso, más influyente, más avanzado en temas sociales o en político de África. Bien, desde Libia fueron luego a Mali. Mali es otro país, ¿no? Uno de los motivos también de ocupación de Libia no solo fue el petróleo. Además, Libia tiene el mejor petróleo del mundo. La calidad de petróleo que tiene, eso quiere decir que para extraer un barril de petróleo libio te podrá costar, imaginaos, 5 euros, porque está a ras del suelo, además es un petróleo limpio, no tiene cosas que tienen que refinar, ¿no? Este mismo barril de las costas canadienses cuesta 50 euros. Por lo tanto, la diferencia es grande. Apoderarse de un petróleo casi gratis era importante. Luego querían expulsar a China, porque los chinos y los rusos estaban muy presentes en toda África y en Libia. Ahora Libia, el gobierno actual libio, ha roto todos los contratos de petróleo que tenía con Rusia y China. Por lo tanto, no era por la dictadura de Gaddafi, primero era el tema del agua dulce. Y luego, sobre todo, hay un tema que es muy interesante, que es Estados Unidos tiene 9 comandos por el mundo.
Y cada comando está en un país alojado, en la zona, ¿no? Por ejemplo, el comando para Oriente Medio está en Qatar, Bahrein, Arabia Saudí. El comando para Europa está repartido entre los países ex-Yugoslavia, Alemania y España. En África tiene una organización que se llama AFRICOM, que es comando africano, comando estadounidense para África. Este comando es el único que no está en África, está en Alemania, está en Stuttgart. Entonces Estados Unidos buscaba una base militar en África para desde ahí, pues para un país, expulsar a los chinos y los rusos de África. Y Gaddafi, uno de sus grandes pecados fue, en el año 2000, hizo firmar a todos los líderes africanos una declaración por la que ningún mandatario puede permitir base militar extranjera en su país. Ahora sí que lo permiten. ¿Os acordáis de esta crisis de las niñas nigerianas? El secuestro de las niñas, otra manipulación absoluta. ¿Por qué? Ya veis que no aparece nada de ellas. Nadie les salvó, ¿verdad que no? De repente Michelle Obama sale con varias en España, vamos a salvar nuestras niñas de África. Oiga, si estas niñas habían sido secuestradas hace 2 meses antes, ¿por qué entonces, todo el mundo lo sabía, por qué entonces no hubo una campaña? Empiezan a hacer una campaña para salvar a estas niñas, porque el tema de utilizar a la mujer para estas cosas es absurdo, es alucinante. El burka de las mujeres afganas, la violación de las mujeres libias, en Yugoslavia, que habían violado a miles de mujeres, y en caso de Nigeria. Después de que ven que en Libia, Estados Unidos, por el caos reinante, no puede instalar una base militar, no la ha podido hacer, van a por Nigeria. Empiezan a mandar una carta a hablar con el presidente de Nigeria, oiga, ustedes nos dejan, Gaddafi ha muerto, esta declaración ya no existe, ya no es vigente, nos dejan ahí tener nuestra base militar. El presidente dice que no puedo porque hemos firmado esto. Dice, no, pues vamos a por esto. Que a partir de mañana nuestras niñas están detenidas, secuestradas, violadas, 300 niñas nigerianas. Pues el mundo pide que vayamos a salvarles. Oiga, ¿por qué no llegáis a un acuerdo con estos de Boko Haram, esta gente? Hay que militarmente entrar ahí para liberar a estas personas. ¿Y cómo es esto? Siempre una solución militar. Pues les dijeron, vamos a entrar ahí. Ustedes serán derrocados con un golpe de Estado porque no tiene capacidad de preservar la seguridad de su gente. O nos deja entrar por las buenas o por las malas. El presidente firmó la entrada de los militares. 600 militares norteamericanos entraron en el país, ya están preparando la base militar y las niñas siguen siendo secuestradas. Han desaparecido del mapa de los medios de comunicación porque el objetivo ha sido cumplido. O sea, el uso de estos métodos es absolutamente inmoral, ¿no? Estas son Libia. Libia, antes las mujeres que jugaban en los campeonatos de ajedrez, ahora están así refugiadas, esperando, echándose al mar. Muchas mueren, hombres y mujeres libios, por primera vez están huyendo de su país, mueren en Lampedusa, en las costas italianas. Muchos son libios, porque huyen de la violación y la violencia, el hambre, la inseguridad que ahora reina en Libia. Bueno, luego venimos a Siria. Siria pasa lo mismo. Siria es un país que no tiene mucho gas, no tiene mucho petróleo. La importancia de Siria está en 3 factores. Primero, que es el principal aliado de Irán. Esa es su culpa, porque el gobierno recibe ayuda militar de Irán a cambio de que en su país mantuviera unos misiles, pues si Israel ataca a Irán, desde Siria Irán pueda responder, porque Irán no tiene misiles que lleguen a Israel. Derrocar a Bashar al-Assad es una petición de Israel y de Arabia Saudí y de Qatar. Bueno, de Turquía también, no de Estados Unidos. Obama no quería meterse en la guerra de Siria, de ninguna manera quería meterse en esta guerra. De hecho, él quería retirar las tropas de Afganistán, Irak, e ir ¿a dónde? A controlar a China, que es la superpotencia del futuro. Por eso fue a Japón, a Manila y tal, para crear ahí bases militares contra China. De repente, la guerra se intensifica a través de Qatar, Turquía, Arabia Saudí, y piden a Estados Unidos que les ayude porque ellos no pueden solo contra Irán. Esta es Siria. Las mujeres de Siria aún tienen ministras en el poder. La esperanza de vida es 75 años. Anticonceptivos gratuitos, o sea, no es un gobierno islamista, obviamente.
120 días de permiso de maternidad. Bueno, pero también son tuteladas, o sea, para cualquier gestión necesitan el permiso del varón para salir, incluso al extranjero y tal. En Siria está ocurriendo una guerra mundial. Una guerra mundial, o sea, no es ahora, en Siria no ha habido una primavera árabe. Ha habido pequeñas protestas. Al principio hubo por la democracia. Lo que pasa que enseguida fue aprovechada estas movilizaciones por Arabia Saudí, Qatar, Irán, Israel, para controlar Siria. Siria es muy importante porque, a ver si me da la importancia que tiene, y ahora sí, puedes pasar, sí. Esa es la movilización que hubo ahí. Estos son los grupos que ahora se llama Estado Islámico. Un Estado Islámico que están creando como un monstruo que está poniendo en peligro la paz mundial. A ver, pueden ser 2 o 3 mil personas. No tienen ni un avión, ni un helicóptero, no tienen ni un tanque. ¿Cómo es posible que en un país como Irak, que está bajo el control absoluto de Estados Unidos, desde el aire, tierra y todos los sitios, estos grupos hayan podido ocupar una tercera parte del país, que es grandísimo el país, y que puedan vender el petróleo iraquí a los israelíes? Es lo que están haciendo, ¿eh? El grupo islamista coge el petróleo de los kurdos y lo vende a los israelíes, mientras está matando, violando a las mujeres y a los hombres de Irak y de Siria. Mirad, hay un dato muy curioso. Estados Unidos, en el Oriente Medio y el norte de África, donde ha intervenido, ha derrocado gobiernos laicos y los ha sustituido por gobiernos islamistas. En Afganistán derrocó al gobierno socialista del doctor Najibullah de los años 90 y ha instalado una república islámica. En Irak ha derrocado a Saddam Hussein, dictador, pero ahora hay una república islámica totalitaria. En Libia, en Siria es el último gobierno secular de Oriente Medio. Ahora van a por él. También es uno de los motivos. Porque estando ahí un gobierno islamista controla mejor al pueblo que un gobierno laico. Hay 3 conflictos. En Siria había un conflicto nacional por la democratización. Este se acabó. Ahora hay 2 conflictos principales. Hay un conflicto regional. Hay un conflicto regional entre 2 bandos prácticamente. Por un lado está Irán, Irak, Siria. Por otro lado está Qatar, Turquía, Arabia Saudí, Israel. O sea, estos 2 bandos quieren dominar estratégicamente Oriente Medio. La pieza más gorda del conflicto que ahora está ocurriendo en Oriente Medio no es Siria, ni es Irak, es Irán. Hemos dicho que es la primera reserva del gas del planeta, tiene más gas que Rusia. Y es la segunda reserva de petróleo del mundo. Y las multinacionales occidentales no tienen acceso a este petróleo y gas por las características del régimen islámico y porque también hay unas sanciones por el programa nuclear de Irán. Entonces, mirad, para poder controlar a Irán, derrocar al régimen de Irán, no para luego democratizarlo, sino convertir Irán en otro estado fallido, primero tenían que derrocar destruir el gobierno islámico de Irak. Luego tienen que derrocar a Bashar al-Assad. Los días de Bashar al-Assad ya están contados. Una vez que derroquen a Bashar al-Assad, que es aliado de Irán, Irán se quedará prácticamente rodeado de todos los enemigos árabes, turcos, israelíes, que irán a por él, ¿no? Este es uno de los motivos. El segundo motivo, no sé si hay un mapa, este es la madre de las batallas. Esto del gas esquisto, ¿sabéis lo que es? ¿No? Esto que están haciendo en Canarias, fracción, ¿no? Fracking, están haciendo con presión de agua y otros medios químicos, están rompiendo las rocas para extraer gas y petróleo de las rocas. Esto se llama gas esquisto. Estados Unidos está haciendo con este método, está extrayendo gas y petróleo de las rocas de su país. Lo que pasa es muy perjudicial para el medio ambiente, provoca terremotos y contamina las aguas subterráneas, lo que está haciendo ahora en Canarias. La protesta de los canarios es justamente por eso. En Estados Unidos era, hasta hace 2 años, un país importador de petróleo y gas. Cerca del 60% del gas y petróleo que utilizaba los compraba del Golfo Pérsico prácticamente.
desde que están utilizando este método, Estados Unidos puede exportar gas, ya es tanto que puede exportar gas. Por esto está presionando a la Unión Europea para que no compre el gas ruso, para que compre gas americano. O sea, esta batalla contra Putin no es porque Putin es muy malo de la película, es una guerra de gas. En caso de Irak, es importante el tema de Qatar, el papel de Qatar en esta batalla. Estados Unidos compraba hasta hace 2 años el 40% del gas que consumía de Qatar, porque el gas se puede transportar de 2 formas, con los gasoductos, tubos, o licuar el gas y montarlos en barcos y llevarlos. Estados Unidos compraba gas licuado qatarí. ¿Qué ocurre? Desde que ya es prácticamente autosuficiente en el gas, Qatar está buscando nuevos mercados para sí mismo. ¿Y dónde están estos mercados? En Asia. ¿Y cómo puede llevar su gas a Asia? Tiene que ir a través de esta vía. Mirad, desde el año 2011, Irán, Irak y Siria, este es el mapa de la izquierda, firmaron un acuerdo para que Irán llevase su gas a través de Irak y Siria al Mediterráneo y desde el Mediterráneo a Alemania, a otros países. España no, porque España compra el gas argelino, pero a Francia, a todos los países del norte de Europa. Alemania apoyaba el proyecto este. Lo que pasa, Israel, Arabia Saudí y Turquía no querían que se construyera este gasoducto porque quieren un Irán débil, aparte que perdería. En cambio, propusieron aquello: Qatar, que vendiera su gas, el gas de Qatar desde el Golfo Pérsico, tiene que pasar por Arabia Saudí, tiene que pasar por Irak y por Siria para llegar al Mediterráneo. Esta es la propuesta de Qatar. Por eso se ha metido Arabia Saudí y Qatar y Turquía se han metido en la guerra actual de Oriente Medio para construir este gasoducto. No es por el Estado Islámico, porque estos son malos o integristas. Ahí hay una guerra económica tremenda. Ninguno de estos gasoductos serán construidos, justamente porque el poder es tan equilibrado entre estas potencias que impide uno que se construyera el otro. Pero mientras, decenas de miles de iraquíes, sirios, mujeres y hombres están siendo asesinados literalmente. Esta foto es brutal. No sé si sabéis quién es. La foto izquierda, un señor que está reverente. Es Obama. Está casi besando la mano de uno de los mayores dictadores del mundo, que es el rey de Arabia Saudí. O sea, Arabia Saudí es el país con una de las tasas mayores de la ejecución del planeta, donde las mujeres prácticamente son consideradas subgénero, casi animales, ¿no? Está haciendo reverencia y es quien está financiando al Estado Islámico, junto con Qatar y Turquía, al Estado Islámico en Oriente Medio. Ahora, Obama se ha enfadado mucho con Turquía, con Qatar y con Arabia Saudí. Lo que han hecho ellos contra él es justamente una campaña contra Obama para prácticamente desautorizarlo. O sea, Obama, ¿sabéis que ahora han ganado los republicanos en el Senado? Ya habían ganado en el Congreso. Obama, en este momento no hay nadie. Habían hecho una cosa muy curiosa que es, ¿sabéis que España ganó el sillón del Consejo de Seguridad? El escaño no permanente. España es el miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU. ¿Cómo lo consiguió España? ¿Sabéis? Fue una artimaña de Arabia Saudí, porque el candidato que iba a ganar el voto era Turquía. Tenía casi 166 votos asegurados. España tenía 50 votos en favor. De repente, el jeque saudí monta 3 superbanquetes, seguramente con algunos sobres debajo de los platos, hace que el día de la votación, el día siguiente, 166 votos fueran a España y 60 votos a Turquía para ocupar este sillón. O sea, el sillón que pertenecía a Turquía, Arabia Saudí impidió, porque sabéis que hemos dicho que Arabia Saudí son hermanos musulmanes y Turquía son hermanos musulmanes y Arabia Saudí son wahabitas. O sea, aunque están unidos contra Irán, Arabia Saudí y Turquía luego tienen peleas entre ellos, ¿no? Entonces, ahora con el dinero de Arabia Saudí, España llegó al Consejo de Seguridad de la ONU, así directamente. O sea, fue una artimaña justamente porque ahí hay mucho en juego. Está en juego cientos de miles de millones
o yazidí, que se llamó, ¿no? Que son adoradores del demonio, pero de verdad lo son, ¿eh? Pero no el demonio de 666, es otro demonio, es un demonio que culturalmente lo comparten con Irán, es una cultura preislámica iraní, que el demonio no era malo, porque, bueno, el Dios supremo lo echó de la corte porque este demonio no quería hacer reverencia ante el Adán, porque pensaba que solo Dios se merecía esto. Es una religión muy antigua, mitraísta, ¿sabéis? Mitra, dios del sol, parte de las religiones, de la religión de Zaratustra. Las mujeres van así vestidas, los hombres son diferentes, pueden ser kurdos, pueden ser árabes, o sea, no es etnia, es la religión que es diferente. Pues miles de mujeres han sido violadas y vendidas en los mercados. Hay unas fotos brutales de su compraventa de mujeres jóvenes. Luego han acabado no solo en Oriente Medio, de repente han aparecido en los burdeles de Qatar, Bahrein y Arabia Saudita, burdeles, tierras del Islam, de Mahoma, pero hay burdeles. Clandestinas en los hoteles hay muchos burdeles y estas niñas han acabado ahí. Bueno, este es otro mapa que, así, este es mi mapa, hoy lo he escrito yo, así, aquellos cruces no lo vais a encontrar en YouTube, en Google. Mirad, estos países que van con la cruz son los países que han sido atacados por Estados Unidos y la OTAN en los últimos 10 años. Y han sido controlados. Ahí que pongo la OTAN es muy interesante, que la caída, que el levante mediterráneo, todos los países del levante mediterráneo, salvo 2, eran socios o aliados o miembros de la OTAN. Y estos 2 eran Libia y Siria. Libia ha caído, ha dejado prácticamente que estaba con un pie como aliado y queda Siria. Tener en cuenta que Siria